3, 2, 1. Momento. Ya. Listo. Entonces, todo lo que vamos a ver hoy, digamos, se puede alimentar de diferentes fuentes, pero este documento que están viendo acá está muy, muy interesante. Si a alguien, digamos, le interesa todo el tema de memoria alrededor de comunidades afro, ¿sí? Que tengan que ver con el trabajo que se viene realizando en Colombia. Está muy, muy, muy bueno. Entonces, si alguien si no, luego se los comparto, se los puedo mandar ahorita por ahí, pues a través de la vocera se los puedo compartir. Está muy, muy, muy bueno. Este lo revisé como en 2018 que estuve trabajando con la Camacho en un proyecto de la Balsa Cauca respecto a memoria positiva, colectiva afirmativa. Y pues no le encontré tanto valor como la semana pasada que estaba preparando esta clase. Entonces, pues recomendadísimo. Es una tesis pues un poquito extensa, pero si uno busca en el índice, puede encontrarse cosas muy, muy interesantes. Bueno, recuerden que alza la manito, ¿sí? En caso de que quiera aportar algo. O abre el micrófono y habla. Entonces, lo que nos vamos a preguntar hoy, ¿sí? Es qué pasa con esas fuentes vivas. En clases anteriores ustedes han cacharreado con fuentes bibliográficas, es decir, como han revisado documentos, pues cacharearon ya con Scholar, ¿cierto? Luego, pues vamos a ver, me queda, digamos, la duda de qué bases de datos tiene la Camacho. Si alguien sabe si han trabajado con bases de datos, me cuentan. Si no, pues yo hago la averiguación y la próxima semana lo revisamos. Pero entonces, viendo, digamos, el enfoque que tiene esta asignatura, que son los derechos humanos, toda esta parte social, toda esta parte que hemos venido trabajando, ¿cierto? De qué pasa con esas voces otras, esas maneras de vivir otras. Pues démosle, digamos, su espacio en esta clase para eso, porque, digamos, uno a revisar fuentes y libros, eso pues aprende en el camino, ¿cierto? Pero no sé si será el caso de ustedes, pero en mi caso uno a veces ignora esas fuentes vivas, esos informantes, las personas que digamos, visten, ¿sí? Esas pieles, ¿cierto? Que nos pueden dar, tal como lo hemos venido trabajando, una información súper interesante. ¿Y qué pasa, digamos, cuando se comienzan a reconstruir esos relatos? ¿Qué condiciones hay? ¿Listo? Entonces, pues la idea es que a partir de esta clase pillemos cuando se están refiriendo a diferentes tipos de construcción de esas realidades, ¿vale? Vamos a enfrentar la palabra historia contra la palabra memoria. Espero que lo hayan escuchado antes en otra asignatura o por interés propio para que me corrijan si me equivoco o que aporten si es dado el caso. Y vamos a darle. Entonces, lo primero, esto va a parecer mucho una clase de metodología, pero ya pronto se va volviendo una clase sobre memoria, ¿listo? La fuente, que es de las que hemos hablado, ¿cierto? Viendo los ejercicios que hicieron, me encantó las fuentes que pusieron, vi por ahí un taller de yoga, vi que le preguntaron a la directora, ¿cierto? Pues los poquitos trabajos que subieron estuvieron muy interesantes, ahorita pues les voy a decir que por favor nos cuenten qué pasó con esas fuentes. Pero entonces fíjense en estos detallitos. Entonces, primaria, secundaria y terciaria. ¿Listo? Vamos a ir desde la más general hacia la más específica y pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias? La terciaria van a ser bases de datos, ¿sí? Como las que hemos visto, que uno se mete y navega, permiten, digamos, una percepción muy general de un caso estudiado. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros buscábamos por palabras claves en Scholar y a veces nos mandaba como una que se llama Dialnet, nos mandaba Xavier, ¿sí? Nos mandaba, hay un repositorio, por ejemplo, en la Camacho que lo he visto, donde uno puede buscar como por palabras clave. Entonces permite, cuando uno está buscando, digamos, resolver un objetivo o está buscándose, digamos, en el tiempo, en el espacio, para poder adelantar esos proyectos, buscar una fuente terciaria cuando uno no está muy seguro de qué es lo que quiere hacer o hacia dónde quiere ir, va a ser la solución. ¿Listo? ¿Cuándo no se debe utilizar esto? Cuando queremos citar directamente, no se puede citar una base de datos, no sería bueno citar un diccionario, es como raro, aunque hay diccionarios en filosofía que se pueden citar, ¿sí? Pero pues una cosa pues súper, súper específica.
Las enciclopedias, que son como los libros grandotes y gordos que teníamos en la casa, es como raro porque son recopilatorios y a veces vamos a tener acá algunos libros, pero entonces vamos a pasar a la segunda, que son las bases, perdón, las fuentes secundarias. Aquí vamos a tener trabajos hechos por otros y otras personas, ¿sí? Y las vamos a utilizar como fuente de información con lo que vamos a alimentar nuestro proyecto. Es decir, los libros de donde sacamos información, digamos que yo estoy consultando una norma. Entonces, norma es el tema que vamos, la tarea que les va a quedar hoy sobre, no sé, el cuidado infantil y los niveles de desarrollo en los infantes. Entonces, pues no la voy a, digamos que uno no va a inventar la rueda, sino que va a una fuente secundaria, busco un artículo, una tesis o un documento, ¿sí? Y lo consulto y eso lo cito ingresándolo en mi investigación. ¿Listo? Entonces, fuentes secundarias son trabajos de otras personas, recopilaciones de otras personas, investigaciones de otras personas y datos de otras personas que yo puedo citar para comenzar a extender digamos, un panorama del conocimiento. ¿En qué casos se pueden utilizar estas fuentes? Entonces, uno, en un estado del arte, ¿sí? Para ver qué han hecho otras personas, ¿sí? Entonces uno siempre les va a preguntar, bueno, si yo voy a trabajar, no sé, el diálogo en la construcción del lenguaje, hablando de comunicación, en la primera infancia. Entonces yo primero voy a ver qué se ha hecho al respecto, ¿sí? Para saber en dónde puede caber mi investigación y cómo diferenciar mi investigación. Segundo punto, digamos que yo voy a ver, entonces, no sé, digamos en un tema que me gusta mucho ejes de acción de planes de desarrollo. Yo no me los voy a inventar, sino que voy a los planes de desarrollo, ¿sí? Digamos, eso se llama como consulta de normas, ¿sí? Se puede hacer aquí. Aquí sí estamos haciendo revisión bibliográfica, biblio, biblio, bibliográfica, es decir, hay estudios que no se van a basar en hacer experimentos ni en consultar con gente, sino que yo hago una revisión sobre qué han trabajado las personas y hago una argumentación al respecto. ¿Listo? Por ahora se me ocurren estos tres, pero quiero que tengan en cuenta de que este tipo de fuentes se van a utilizar sobre todo en este tipo de ejercicios, construir estados de arte, es decir, saber qué se ha hecho, consultar normas, ¿sí? Y hacer revisiones bibliográficas, que es donde comparo el trabajo de muchas personas y hago, digamos, una reflexión al respecto. Voy a borrar acá. Bueno, dejémoslo aquí. Y las fuentes primarias, estas son las más interesantes cuando estamos hablando de humanidades y sociedad, porque son las entrevistas, las muestras, los experimentos y los escritos, las reflexiones que hacen por ustedes mismos cuando están en trabajos de investigación, intervención, extensión. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, todo lo que ustedes hicieron para la tarea de hoy son fuentes primarias porque ustedes fueron directamente a la fuente a preguntarle a las personas, ¿cierto? Ustedes fueron directamente, escribieron directamente sus conclusiones. No buscaron las de otros, sino que a través eso se llama digamos, un ejercicio empírico, es decir, de la experimentación. Esta palabra la van a encontrar mucho. Significa como experimentar por uno mismo o a través de la experiencia, ¿sí? Mucho de la experiencia significa de la experimentación. Ustedes están construyendo, digamos, o construyen unas bases de datos. Toda consulta que usted haga por usted mismo, que usted sea el dueño de los datos y sea el autor de las preguntas, es una fuente primaria. ¿Listo? Estamos ahí, me siguen, manito arriba si me siguen. Con el tipo de fuente. Entonces vamos a hacer un repaso. Entonces, primaria es cuando lo hago por mí mismo y yo soy el dueño de todo lo que pasa acá, ¿cierto? Dueño y autor o dueña y autora de toda la información que tengo acá. Secundaria, cuando consulto el trabajo de otras personas. Y terciaria, cuando busco recopilaciones de trabajo. Entonces, esto es muy general para uno saber para dónde quiere ir. Esto es para conocer lo que se ha hecho y acá lo hago por mi propia cuenta. Entonces, todas estas vainas que estoy diciendo acá parecen, son muy de una aproximación occidental, muy convencional, ¿cierto? Del experto hacia los fenómenos de investigación y las ciencias sociales humanas, ¿cierto? Y tenemos, digamos que en una de esas puentes, nos vamos a encontrar con el fenómeno, perdón, de la historia. Entonces, si uno busca, digamos que yo estoy haciendo revisión documental, estoy por acá,
¿cierto? En las secundarias, voy a ir a la historia. Vamos a comenzar a construir esa realidad. Entonces, desde la historia, la realidad va a ser esa versión oficial que agrada e impone el poder, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, mm, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en un colegio oficial, ¿sí? En Cali, bastante, pues, normalito, colegio público. Em, la historia, ay, perdón, la historia iba a ser alineada con pues, los conquistadores, entonces Sebastián de Belalcázar, Simón Bolívar, Cristóbal Colón, ¿cierto? Todos los que vinieron a hegemonizar, a conquistar, a ejercer toda la brutalidad sobre los pueblos originarios de Colombia, y esa era la historia que me enseñaban a mí. Yo llegué a recibir historia hasta de la negación del conflicto, ¿cierto? Porque ustedes saben que eso se negó hasta 2015, ¿sí? Que hubo un alboroto y ahora sí, pues con todo el tema de los acuerdos de paz, bueno, sí hay un conflicto interno, sí, sí hay una persecución, sí hubo unos falsos positivos, ¿cierto? Pero hasta ese entonces la historia era muy alineada con lo que quería el poder. ¿Listo? Entonces los ganadores, ¿se acuerdan los circulitos de los ganadores que teníamos? Los ganadores, los perdedores y los ensanduchados, ¿sí? Que eran unos circulitos, como así. Bueno, eran como así, este era azul, este era rojo y este era verdecito, que era todo el panorama de los sures, ¿cierto? Los ganadores son los que van a imponer esa versión de la historia. Si no, pregúntense o averigüen sobre cualquier conflicto gringo. Sí, así hayan perdido, esta gente va a imponer sus versiones de historia. Y ojo que esto no solamente es sobre la realidad, ¿cierto? O sea, no solamente sobre el pasado, sino sobre las maneras de vivir y las maneras de ser y las maneras de pensar, ¿vale? Entonces, esto va a ser igual a el ejercicio directo del poder, una cosa muy vertical, ¿cómo se escribe poder? Una cosa muy vertical, ¿sí? Muy nos miran de arriba hacia abajo y nos oprimen, ¿sí? ¿Cómo vamos a partir de esas maneras de ser y esas maneras de entender la realidad de lo que pasó, ¿vale? Aquí un buen concepto de esto es la llegada de Cristóbal Colón o los falsos positivos, ¿sí? Una versión, digamos, de los que concentran más poder versus todo, digamos, un ejercicio de la brutalidad desatada contra los que están acá oprimiendo. ¿Me siguen ahí? Manito arriba, sí, sí, que no se me queden dormidos. Perfecto, una manito arriba. Listo. Bueno, voy a hacer una pausa acá para ver si ingresaron los y las que están ahí pendientes. Sí, perfecto. Parece que el tema del co-host sirvió. A Yulai se le quedó la manito arriba. ¿Vas a decir algo? ¿O solo te quedó arriba la manito? Se me había quedado arriba, profe. Listo, perfecto. Entonces, recuerden que, bueno, ahora sí vamos a los conceptos de memoria. Quien haya trabajado este concepto, por favor, me dice. Entonces, aquí tenemos la primera vez que vemos el concepto de memoria. ¿Listo? Entonces vamos a tener, aquí me falta un titulito que dice pasado y aquí dice presente. ¿Listo? Entonces, la memoria, ay, perdón, para, digamos, esta clase va a significar digamos, la representación, ¿sí? De esos efectos de lo que haya pasado en el pasado. Es decir, lo que marcó la existencia de las personas, lo que marcó emocionalmente a las personas, lo que transfiguró sus territorios. ¿Listo? Según pues el enfoque que le estamos dando acá de derechos humanos. Entonces, y va a tener, digamos, todo tipo de representaciones, ¿sí? Pero está muy vinculado a las gentes, sus vivencias, su sentir. ¿Listo? Y las construcciones que se van a hacer al respecto. Esto es súper importante. Nunca debemos confundir historia con memoria. Historia es la versión del poder, ¿sí? Lo que agrada al poder y los que están arriba, una cosa muy vertical que se impone. ¿Listo? Y la memoria va a ser una construcción de los grupos humanos organizados, ¿sí? Que van a explicar los efectos, ¿sí? Que tuvieron ciertos acontecimientos, ¿vale? Y que van a traerse, digamos, a la realidad con algún propósito. ¿Listo? Entonces,
Del pasado, eso es una línea recta, ese es el pasado. Vamos a ver estas figuritas, pues no sé si me quedaron muy abstractas, pero bueno, el pasado va a estar a la izquierda y el presente a la derecha. ¿Listo? Y una línea recta de lo que hace es que trae lo que pasó acá hacia la realidad que estamos viviendo en este momento. Entonces, uno siempre va a estar aquí parado en el presente, ¿sí? Esta línea de tiempo siempre se va a correr y la memoria va a ser diferentes mecanismos que vamos a llevar, digamos, a consultar para traer la remembranza, ¿cierto? Los sentires, los significados y los acuerdos, ¿sí? Las cicatrices inclusive y las resignificaciones del pasado hacia el presente. Esto queda grabado para que lo puedan revisar una y otra vez. Si quieren ampliar, pueden consultar el texto que les dije, está muy bueno, muy bueno. Esas memorias, voy a subir acá un poquito, va a haber, digamos, una serie de manifestaciones. Entonces vamos a tener aquí la histórica que se hace ojitos con la historia, ¿listo? Algunas veces, sí, según el autor o según, digamos, la ponencia, como nos presenta en el ejercicio, podría ser que la memoria histórica simplemente es un acuerdo. Uy, perdón, voy a cerrar la ventana, que es que hay mucha bulla. Listo, mucho mejor. Es que vivo acá sobre la calle, entonces pasan los bomberos y se escucha, ojalá no haya pasado nada más. Listo. Entonces, según la versión o el ponente, nos va a decir que esto puede ser simplemente un acuerdo social, ahorita lo vamos a ver, o si no, se hace ojitos con la historia oficial. Vamos a tener la individual o bibliográfica, la memoria del dolor, la memoria colectiva comunitaria y la memoria afirmativa. ¿De pronto saben algo sobre estos tipos de memoria? ¿O continuamos y van metiendo la cuchara ahorita que estemos viendo las descripciones? Bueno. Vamos a darle, si alguien sabe algo, no tenga miedo de corregirme, ¿sí? O aportar a la clase que, digamos, yo sé que ustedes han trabajado en un montón de cosas, entonces está muy chévere que se construya así. Listo, yo no tengo la última palabra. Memoria histórica. Lo que vamos a tener acá, ¿sí? Es, digamos, todo el tema de las versiones oficiales, ¿sí? Entonces, según el tamaño de la memoria histórica, ¿sí? Entonces, los grupos humanos, ¿sí? Sea como sea que estén organizados, van a hablar, digamos, de como en conjunto, van a comprender eso, lo ocurrido, o el porqué de los significados, el porqué de esta realidad que estamos viviendo, el porqué de estas jerarquías sociales. ¿Listo? Entonces, acá sí tenemos el letrerito, ¿vale? Entonces, presente y futuro. Como les dije, a veces, sí, esto es, vamos a ponerlo entre comillas, ¿sí? Así entre comillas. A veces es simpática con el poder, ¿sí? Como lo vemos acá, entonces, si la historia es la versión oficial del poder y ocurre en línea recta, es decir, porque esto va a hablar de los triunfos de los poderosos, ¿listo? La historia siempre va a hablar del triunfo del poderoso y la derrota del perdedor. Los triunfos del ganador y la derrota del perdedor. Siempre va a ser así. Revisen y verás libros de historia o como lo que enseñaron en el colegio y siempre va a hablar de lo mismo. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con este tipo de la memoria histórica? Va a tener zonitas grises, es decir, como huecos en los argumentos, ¿sí? Que sería bueno uno ir a revisar porque a veces, pues, nos perdemos cosas. Aparte, suele estar, aparte de que tiene, digamos, estas zonas grises porque son las versiones oficiales, es decir, muy de lo racional, muy de los acuerdos sociales, ¿cierto? Nos vamos a perder ciertos sentires, ciertos, digamos, ciertos titubeos, ¿sí? Digamos que uno hace una entrevista a la gente cuando tiene, digamos, pista libre, suelta información muy valiosa, uno puede, digamos, palpar lo que está sintiendo la gente, uno puede empatizar, ¿cierto? Puede detenerse y devolverse, ¿sí? Y pues eso termina siendo tremendamente valioso. Uf, una alarma, perdón, es que va pasando una sirena. Termina siendo tremendamente valioso para nuestro enfoque de reconocer esas humanidades, ¿sí? Dentro de los procesos de investigación, ¿vale? Tales como ustedes lo han venido haciendo, me parece que han sido unos trabajos muy bacanos, donde nos acercamos a las personas con esta, digamos, empatía o esta simpatía de los comunicadores y comunicadoras, y los resultados, la información que hemos visto en clase ha estado espectacular. Entonces, estamos acá, entonces, memoria histórica muy paralela con la historia, con las versiones del poder, sí, o si no, en ocasiones, como son acuerdos sociales y es muy de lo racional, de lo socialmente aceptado,
nos perdemos algunas zonitas grises que pueden que, algunos huecos ahí que puede que no le agraden al poder. ¿Listo? Continuamos. Ahora venimos con la memoria del dolor. A veces cuando pensamos en memoria, ¿sí? Vamos mucho acá. Entonces, digamos, un poco lo que les contaba del proyecto de la balsa Cauca que queda cerquita a Suárez, uno cruza el puentecito y ella está yendo hacia el Cauca. Entonces, termina el valle, uno cruza el puentecito por donde hay sembrados de piña, ahí está la balsa. Digamos, fueron una población que fue víctima de muchos fenómenos digamos, el paramilitarismo, hubo guerrilla, hubo el mismo ejército estuvo haciendo pues despojos allá, sí, ya saben cómo es estar ensanduchado con entidades poderosas alrededor cuando el Estado pues no está presente. Y bueno, entonces nos fuimos a acercar, bueno, el tema de memoria y lo primero que pues, me dijo en ese momento mi directora, mi jefe, fue, ojo que es una memoria del dolor, hay que diferenciar las cosas, porque entonces esto lo que hace es que, y atención con este punto que es bien interesante para ponerlo en reflexión, no es la última verdad, sino que es para ponerlo en reflexión. A veces digamos, viene de la siguiente, entonces como es el dolor, ¿cierto? Esas evocaciones, esos momentos se van a vivir, digamos, cuando se victimizó, cuando se victimizaron las gentes, ¿sí? Cuando esa humanidad fue violentada, cuando sus derechos, ¿sí? Y su bienestar fueron interrumpidos o fueron violados. ¿Listo? Entonces, es recorrer la victimización, recobrar el sentir, entonces, pues todo lo que afectó a estas carnes, todo lo que barrió con esos territorios, todo lo que deconstruyó los símbolos, ¿cierto? Va a devolverse otra vez. Y ojo, porque miren esto que está aquí, a veces va a ser, digamos, el material de la historia, ¿sí? De los que construyen la historia, pues ya saben quiénes son, los ganadores, ¿sí? O los que ostentan poder, para oprimir y mantenernos como oprimidos, porque como usted es un pobrecito, ¿cierto? Como usted no tiene, como usted es una víctima, ¿sí? Entonces el problema con esta visión de la memoria, que hay que reconocer que existe, pero pues la invitación ahora es que vayamos más allá, como les voy a contar más adelante, es que está, digamos, va a ser utilizado por los creadores de la historia, los que escriben la historia, para mantenerlos allá. Y la palabra va a ser la misericordia. Misericordia. Si lo estoy escribiendo mal, me dicen. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? La relación que tiene el poder con los oprimidos. Entonces, como usted es un pobrecito, ¿cierto? Qué pesar, ¿cierto? Y usted está allá en su territorio, qué pesar. ¿Listo? Entonces, esto es un poco lo que pasaba con ese conflicto no existe, ¿cierto? Pobrecitos, sí, pobrecitos los desplazados, pobrecitos los migrantes que tenemos ahorita conformando nuestra sociedad, pobrecitos, ¿cierto? Pero no son mi problema. Es decir, socialmente voy a presentarme ante la sociedad como alguien que reconoce, digamos, lo ocurrido, pero no voy a hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque es que al poder le conviene que haya, digamos, víctimas y haya, digamos, un escalafón de poder diferente, una inequidad de condiciones para convivir en sociedad. Volviendo al tema. Entonces el dolor lo que va a hacer es que trae, ¿sí? Todo esto que pasó en el pasado al presente, pero nos quedamos en el pasado. ¿Listo? Entonces los significados, lo ocurrido, se va a reconocer, pero digamos no se va a trascender. Puede ser por lo grave que fueron las heridas, ¿cierto? La falta de reconocimiento a nivel social, sí, que eso también, digamos, cuando estamos hablando de justicia restaurativa, lo primero que hay que hacer es reconocer lo ocurrido y luego intentar, digamos, resarcir eh, aquello que se dañó. Cuando estamos hablando de las necesidades y los satisfactores, sabemos que puede ser, digamos que esos satisfactores pueden ser desde mi ser querido, ¿cierto? Porque lo necesito ¿sí? Necesito saber qué ocurrió, puede ser mi territorio porque es que yo subsisto a partir de eso, como ustedes nos mostraron un tema de unas minas súper interesante, ¿sí? Cuando venía la máquina o cuando se hacía de manera artesanal súper interesante. Entonces, los medios para mi subsistencia, mi tranquilidad, tener, digamos, un lugar seguro, ¿vale? Todo eso va a estar, digamos, allí y la idea es cómo repararlo, pero desde esta perspectiva, pues no hay reparación, ¿sí? Sino que
digamos, se trae este tema del dolor al presente y pues la conciencia sigue quedándose acá. O sea, no hay una... Creo que eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Todos hemos tenido, digamos, digamos, situaciones dolorosas, pero entonces ojo que desde los proyectos de intervención, de reconstrucción, ¿sí? De los derechos humanos siempre se debe buscar entonces resignificar o hacer algo al respecto y no quedarnos acá en la misericordia. ¿Listo? Manito arriba si me siguen. Listo, una manito arriba y los otros, ahí va. Bueno, vamos a tener entonces la memoria biográfica. Uy, vea Michael. Ahí. La memoria biográfica. Entonces, digamos que acá vamos a tener un narrador único, ¿listo? La perspectiva de una sola persona. Pueden tener, digamos, dos posturas, pueden hablar del dolor o del triunfo según la perspectiva de esta persona. Y el tema es que, pues, como cuando uno habla de sí mismo, como que se pierde la noción, pues, de las otras, de las otras gente. Entonces, podemos tener, digamos, problemas en cuanto a las zonas grises, es decir, que como no conocemos el sentir del resto de las personas con las que habitamos, ¿sí? O de los seres con los que habitamos, o las perspectivas de vida de dónde habitamos, o de lo ocurrido, o de hacia dónde vamos, pues quedan unos huequitos ahí porque pues a veces uno peca por ignorante. Puede ser que uno, digamos, es decir, digamos que vamos a levantar información sobre eh, no sé, qué perspectivas tienen los niños en alguna de las poblaciones de un corregimiento de Cali, digamos, no sé, Saladito. Entonces vamos a ir a levantar información y le preguntamos a una sola persona. Una sola persona lo que nos va a dar es su perspectiva, pero nos vamos a perder un montón de información, van a quedar unos vanos, unos huequitos ahí. Entonces, pues cuando uno va a transitar esta información, ¿cierto? Pues hay mucho desconocimiento, mucho tema de lo que pasa en el pasado y lo traemos al presente, pues va a estar un poquito complejo pues reconstruir la realidad, ¿vale? Siempre, por eso es bueno como cruzar muchas visiones, si hay diversidad pues mejor, ¿sí? Entonces, diferentes niveles de desarrollo, diferentes jerarquías y lugares en la sociedad para que no pase esto, porque a veces podemos pecar, podemos ofender, podemos lastimar, trayendo esos relatos, digamos, al presente o presentando una situación en el presente pues que no obedece a la realidad de las cosas. Entonces, muchos huequitos en la realidad, sí, como cuando presentamos una noticia a medias o escuchamos una conversación por teléfono a medias, uno se comienza a imaginar un montón de cosas. El problema es que, como estos son poblaciones, como esta es la sociedad, ¿sí? Hablando de el oficio de un comunicador y una comunicadora en sociedad, pues podemos llegar a inclusive meternos en problemas legales por acusar, por no, digamos, representar la realidad tal y como se percibe desde varios lugares de la sociedad. Estamos entonces biográfica, aunque representa un sentir, ¿sí? Y podría ser que no está, digamos, ligada al poder, se puede pecar porque, pues, como es una sola visión, pues hay demasiados huecos en esa realidad. ¿Listo? Luego tenemos este tema de la colectiva, memoria colectiva. ¿Sí? Entonces, esta realidad, este concepto lo hemos visto antes, que son las intersubjetividades. Entonces, hagan de cuenta que es que cuando estamos conformando un grupo y estamos organizados, ¿se acuerdan de la comunidad organizada? Dijimos que cuando estaba violenta, cuando estaba como fuera de sí, que no estaba en condiciones de proyectar bienestar, una comunidad difícilmente se podía conectar y podía hacer como una suerte de organización para autodeterminar qué es lo que pasa en su territorio, qué es lo que pasa, digamos, en sus instituciones, ¿sí? Cómo controlar los fenómenos o tener el poder para definir qué es lo que va a pasar digamos, con sus maneras de vivir y con sus cotidianidades. ¿Listo? Y pues hasta llegar a un estado de bienestar. Entonces, esto va a pasar, esa construcción de colectividad o esa memoria colectiva, solo si hay una reconstrucción del tejido social, ¿sí? Hasta que no haya una recolección del tejido social, lo que vamos a encontrar es una realidad con unas perspectivas, con un montón de huecos, eh, poco o nada de intercambio entre personas, porque pues
Bueno, y eso, digamos, sería un síntoma de que esa sociedad está enferma y que no hay un estado de bienestar, pues, que se pueda. Entonces, primero, antes de uno irse a, ir a reconstruir esto, tiene que buscar la manera de organizar a las personas, ¿sí? O buscar un líder social, ¿cierto? O buscar, digamos, la cabeza de la institución para comenzar desde ahí a saber cómo comunicarse y cómo enlazar, digamos, esa construcción de realidad como si esto fue como fuente en un proceso de investigación o de proyección o de intervención. Entonces, noción de intersubjetividad es decir, que las personas están conectadas y sus sentires, ¿sí? Van a ser comunes del uno con el otro. Es decir, hay una apertura, hay una confianza, ¿cierto? Y eso hace que esa realidad que se construya, miren acá, se reproduzca con mucho más fidelidad. Entonces acá tenemos, digamos que la realidad es así, una realidad que tiene, digamos, unos tumbes, unas zonas planas, unos picos de acción, ¿cierto? En el pasado. Y en el presente, pues como somos tantas personas que estamos de acuerdo a partir de la oralidad, de la comunicación y de la construcción del tejido social, vamos a estar mucho más certos, mucho más de acuerdo en qué fue lo que pasó. ¿Listo? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Sí? ¿Hasta dónde fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Sí? Miren, entonces acá tenemos, digamos, supongamos que una persona haya dicho esto de color negro, otra de color violeta y otra de color verde, y eso hace un grupo de personas de una comunidad interconectada, digamos, intersubjetivamente, es decir, se comprenden, se entienden, se reconocen en uno al otro como iguales, la una a la otra, ¿sí? El otro está a mi mismo nivel y podemos, digamos, construir esa versión de realidad. Y esto, lo que tiene esto es que no es, digamos, no simpatiza con el poder porque es una cosa horizontal, es decir, donde todos estamos sentados en el mismo nivel, todos tenemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades para participar en esos procesos de construcción, sea del conocimiento, sea de un proyecto, sea de lo que sea. Y entonces, pues va a tener, estas palabras son importantes, intersubjetividad y grupo conectado. ¿Listo? Ah, bueno, aquí. Entonces acá. Intersubjetividad, ojo que eso tiene que ver como que con los significados que se dan en la sociedad, el sentir, pues, con el sentir, y el grupo conectado es una sociedad sana, ¿sí? Que puede representar con fidelidad lo que pasó en el pasado, no hay zonas grises porque pues entre todos vamos construyendo un discurso a partir de esas vivencias, ¿cierto? Y va a haber una fidelidad en cómo se representa acá. Digamos, el único tema aquí es que va a quedar, digamos, se va a quedar ahí y en el presente y vamos a ver eso qué significa. ¿Me siguen hasta ahí? Que lo que sigue es importante, manito arriba, por favor. ¿Listo? Em, ya para terminar, este tema va a aparecer la memoria afirmativa. ¿Listo? Esto tiene que ver con procesos en donde esa fuente de memoria va a repetir lo siguiente. Un momentico, que me está yendo la voz. Listo. Esta memoria la vamos a encontrar, si bien está de acá, la del pasado, la colectiva, va a estar referenciada en una representación fiel de lo que pasó antes, sin huecos, es decir, va a tener mucha fidelidad a la hora de ir, es decir, nosotros vamos acá y le preguntamos a un montón de personas, ojalá estén juntas, ojalá se conozcan, ojalá haya una organización, digamos, comunitaria. Si esto es en una institución, ojalá haya un tejido social vivo, ¿sí? Ojalá haya vida entre esas maneras en que se construye la sociedad para que la representación sea fiel y todos estemos de acuerdo con la realidad. ¿Listo? Sin embargo, miren, entonces hay un pasado de unas cosas que ocurrieron de esta manera. No hay huecos, ¿cierto? Pero lo que va a pasar aquí es que esta sociedad está tan avanzada que ha cogido la información, ¿cierto? Lo ocurrido, lo ha resignificado en el presente y lo va a impulsar hacia el futuro. ¿Listo? Es que reafirmarse. Aquí está. Entonces, acciones que reconstruyen. Es decir, no nos vamos a quedar en el dolor, no nos vamos a quedar en la violencia, sino que eso ya pasó y como comunidad con un tejido vivo, ¿sí? Con unas perspectivas claras, con una autodeterminación de nuestra cotidianidad y nuestro futuro, vamos a hacer, digamos, resignificar nuestra identidad
lo que somos y para dónde vamos, ¿listo? Con miras hacia pensarse en el futuro. Entonces uno ve acá, eso también pueden encontrarlo, en una cosa que se llama innovación social, ¿listo? Entonces, innovaciones como las maneras, pues esto está muy vinculado con la tecnología, pero también con el progreso y el desarrollo a nivel, digamos, de las sociedades. Y pasa esto. Entonces, en el pasado ocurrieron cosas, todo el mundo sabe qué ocurrió. En el presente, pues ocurrió eso, pero no nos vamos a quedar ahí. Y lo que busca esto acá debería decir futuro. Qué pena acá, aquí presente y futuro. Ahí me disculpan el error estas secciones del futuro, y lo que va a buscar eso es pensarse no solamente en qué pasó, sino cómo lo que pasó compone lo que somos, y cómo lo que somos nos va a llevar a triunfar y a desarrollarnos, ¿sí? Ojo que desarrollo no es echar pavimento ni que todos tengamos celular e internet, sino a la escala de lo que la sociedad precisa, de lo que esta sociedad precisa como elemento vivo único con digamos, sus características orgánicas y medioambientales, ecológicas propias. ¿Listo? Listo. Bueno, esto es un poco, espero pues, es un poco complejo. Pueden repasar el video, ¿sí? Las veces que sea necesario. Podemos hablar sobre este tema, si las veces que sea necesario de ahora en adelante. Y lo que pasa es que les estoy dando como elementos para que, digamos, su argumentación y cuando veamos en las referencias estas palabras no nos corchen y no nos metan los dedos a la boca. ¿Listo? Este garabato que tenemos acá, no sé si se entiende, pero pues un poco, digamos, eh, lo que va a hacer, perdón, corro esto para acá abajo, lo que va a hacer es sintetizar pues la comparación que se están haciendo. ¿Listo? Venga, yo quito todo esto por acá. Entonces, un resumen de todo lo que hemos visto. Historia es como esa versión de la realidad que simpatiza con el poder. Memoria histórica puede estar paralela al poder, ¿cierto? Con algunas zonas grises, sí, porque pues aunque es un acuerdo colectivo entre las sociedades, pues como simpatiza con el poder, pero hay cosas que no podemos contar, ¿cierto? La memoria del dolor a veces es paralela al poder porque es oprimida para revictimizar a las personas y ejercer la misericordia. ¿Vale? Usted está allá, pobrecito, ¿cierto? Tenga esta moneda, ¿cierto? No me interesa cambiar tu realidad, reconozco lo que te pasó, pero no me interesa cambiar tu realidad. ¿Listo? Porque me conviene que estés en determinado estado de no bienestar, ¿cierto? Y lo que va a hacer es que se va a quedar en el pasado, ¿sí? En lo ocurrido y va a ser inclusive revictimizante. Esto hay que tratarlo con mucho cuidado. La memoria biográfica va a ser de una fuente única, ¿sí? Que si bien no tiene que estar directamente relacionada con el dolor, sí nos va a dejar muchas zonas grises porque es un solo sentir, una sola versión. La memoria colectiva va a ser una, digamos, una representación un poco más fiel de lo ocurrido, de las realidades, de por qué las cosas son como son, ¿cierto? Y va a ser constituida por muchos sentires, una comunidad interconectada, organizada, que se reconoce, ¿sí? Y puede, digamos, abrir esos sentires y construir la realidad, darnos información muy interesante. Y la afirmativa reconoce el pasado, ¿cierto? Se piensa en eso, qué significa en el futuro, cómo esto va a alimentar esas, reafirmando lo que son, reafirmando la justicia, ¿cierto? Que se merece, reafirmando sus derechos, y se va a pensar, mira, aquí se aparece el futuro, y se va a pensar en esos nuevos significados, esas maneras de ser, cómo, digamos, van a constituir digamos, un plus en el bienestar del futuro de esa comunidad. Ahora pregunta para el estrado, ¿listo? A todas estas que tiene que ver esto con la justicia epistémica, puede abrir su micrófono y habla, o si no, lo señalo y a ver qué me dice, y con las intersecciones. Justicia epistémica y las intersecciones. Entonces, perdón, voy a abrir acá y los comienzo a escuchar. ¿Quién nos quiere contar? ¿Qué tiene que ver eso con justicia epistémica? ¿Sí? Y intersecciones. Eso, si no me acuerdo, si no se acuerdan bien qué es la justicia epistémica, alza la manito. Ya les vuelvo a explicar. ¿Me podrías volver a hacer como un recuento de la justicia epistémica, por favor? Claro que sí. Mm, Recuerden que todo está quedando como en un archivito grabado, entonces pueden retomar. Las palabras son súper raras, pero eso es lo que quiere decir y es algo como la línea con la consulta que ustedes hicieron, es darle el valor
a estas fuentes que no son ni expertos, ni son oficiales, ni están relacionadas con el poder en todas sus categorías, ¿cierto? Para la construcción de esa realidad y ese conocimiento. Entonces, ¿qué teníamos? Venga, voy a ir rápidamente, esta fotico lo explica muy bien. Esta. Entonces, que teníamos unos roles ahí definidos y según esa mirada clásica, pues había personas en la sociedad que no tenían derecho a construir conocimiento, que no sabían nada, ¿sí? Como no son expertos, como son emocionales, como no son racionales, como no pueden comprender. Entonces, lo que dice la justicia sistémica es que, hombre, hay otras maneras de reconocer el mundo que son primordiales, ¿cierto? Para reconstruir la realidad, para conocer los hechos. ¿Listo? Entonces, eso es justicia epistémica. Los otros saberes también son importantes. El conocimiento se puede construir desde el sentir, ¿sí? El conocimiento que se produce en el sur y entre las esferas de la sociedad que no tienen el poder también es válido, ¿vale? Entonces, eso es justicia epistémica. Y interseccionalidades, por aquí tengo el garabato, es que las perspectivas que son así como tan variables, como tan... Todos tenemos unas interseccionalidades de dónde venimos, el género, las creencias. Digamos que uno puede considerar esas nociones, digamos, esa construcción dentro del saber de las personas, como es más complejo, digamos que el aporte a la construcción del conocimiento, hablando de investigación, y la realidad, hablando de sociedad, son mucho más valiosas que si todos pensáramos iguales, ¿sí? Entonces, siempre digo como los que se hayan visto Los Padrinos Mágicos, por ejemplo, en un episodio Timmy pide que todos sean iguales y toda la sociedad se vuelve bulticos grises con cabecitas cuadradas y todo es súper aburrido, ¿sí? No hay nada que hacer, se pierde, digamos, el sazón. ¿Qué pasaría si la comida todos los días supiera igual? ¿Sí? Solo que, pues, cuando uno está pensando como en hegemonizar, aplanar el pensamiento, pues un poco nos perdemos como toda esta riqueza y las realidades terminan siendo como sosas. No son en realidad la realidad, sino lo que agrada, digamos, lo que está socialmente aceptado. Entonces, ¿qué creen ustedes que tiene que ver todo el tema de memoria con esos dos temas? Lo que se les ocurra, si no, anoten la pregunta, le toman ahí una, ay, perdón, le toman ahí una captura y le toman una captura y hablamos de ello después. ¿Listo? Si alguien tiene algo para decir ahorita, perfecto, alce la mano y me cuenta. Y si no, le toma captura y luego les hago la pregunta de vuelta. ¿Listo? ¿Cómo les parece mejor? Pues, pues bueno, en lo que entiendo, para mí eso tiene mucho que ver por el tema de, por ejemplo, voy a colocar el tema de la cultura afro, que por mucho tiempo nosotros fuimos discriminados y no teníamos, no éramos considerados como personas, sino considerados como animales. Y las personas que tenían ese poder hacían lo que querían con nuestros antepasados y con la comunidad afrocolombiana. Entonces no teníamos como esa voz, esa oportunidad de, de poder estudiar, de acceder a varias cosas que los blancos mestizos sí tenían la posibilidad de acceder. Entonces, por eso digo que se relaciona con el tema de la justicia epistémica y pues abarca temas en ello. O con la comunidad indígena también, que, que era casi similar a lo de la cultura afro, que también no tenía muchas oportunidades y todo pues lo que afrontó y tuvo que vivir la comunidad también indígena. Listo. ¿Y tú cómo ves, digamos, el tema de reconstrucción de realidad en este presente con esos temas que has tocado? Ah, a ver, pues no sabría, como en el tema de, bueno, pues no, ¿No? no sé lo que están viviendo, pues todo lo que se logró como recolectar, no sé, de esa historia de nuestros antepasados y que de pronto se sigue buscando esa verdad, porque pues los libros de historia con los que contamos no cuentan la verdad
de todo lo que pasó, o sea, solo muestran como una cara de lo que querían mostrar los esclavizadores Ujú. y no muestran más allá de todo el aporte que tuvo la cultura indígena y la cultura afro para la construcción de nuestros territorios, la construcción pues del mundo. Eso no se muestra. Y ahora algunos grupos quieren ayudar como a reconstruir eso, a que eso sea visible y se le dé valor a las comunidades indígenas y a las comunidades afro, a lo que ellos realmente hicieron, porque no está escrito en los libros. Perfecto, muchas gracias. Manito arriba de alguien, perdón, es que no estoy viendo quién alzó la manito. Puede abrir Yo, por cuéntenos. ejemplo, para complementar lo que usted le preguntó a Tania, que cómo lo ve con la reconstrucción en estos momentos, eh, yo diría, y no diría, sino qué es lo que está sucediendo. Anteriormente, si una persona afro, una comunidad indígena quería alzar la voz o quería como denunciar o, o hacer algo diferente, era pues rechazado, tenía a veces encarcelado, maltratado y diferentes cosas. Cosa que ahora sigue sucediendo, que el racismo no se ha acabado, se ha transformado de una manera diferente, pero hay más, hay un empoderamiento más fuerte de estas comunidades que han sido rechazadas por muchos tiempos, durante años. Y la ventaja también ha sido que tenemos las redes sociales y por medio de las redes sociales se han viralizado cantidades de cosas, denuncias, páginas que se fomenta los jóvenes y quien no sabe tenga un mayor conocimiento y pueda defender sus derechos, pueda decir, a pesar de que soy afro, no tengo por qué sufrir racismo, rechazo la cantidad de cosas que se sufren por ser de comunidades afro o indígenas, o ese tipo de estigma. Entonces, como que eso ha ayudado bastante a que no se siga construyendo por páginas oficiales, sino por personas del común que tienen el conocimiento y que ya no tienen miedo, sino que simplemente quieren que se exprese, que se sepa y que la gente como que despierte y que se haga respetar algo pues que realmente es para todos y así como a un blanco mestizo se le respetan ciertos derechos y se le dan ciertos privilegios, pues a un indígena y a un afro pues igual. En Listo, eso creo. listo, muchísimas gracias. Perdón, ¿ibas a decir algo más? ¿Te interrumpí? Todo bien. No, pues en el cómo se ve pues a qué tiene que ver la justicia epistémica, yo no lo estaba viendo desde el punto que lo estaba viendo Tania, o no con el ejemplo, pero sí lo estaba viendo desde el punto que justicia epistémica es el valor de fuentes que no son expertos ni oficiales, ¿no? Entonces, al momento de que se va explicando las diferentes fases, que es historia, dolor, biografía, colectiva y afirmativa. O sea, cada una considero que es como un complemento de la otra, para, para así tener como un conjunto de esa justicia epistémica, que no, al final no es alguien oficial, sino que es como una construcción de todos, y no se necesita como alguien oficial para eso. Listo, La perfecto. entendí así. Perfecto. Está muy bien. Ojalá todos lo hayan entendido así. Listo. ¿Alguien más quiere comentar su pensamiento, su sentir frente a lo que acabamos de ver? Pueden inclusive contestar con una pregunta, ¿sí? Con algo que les haya venido a la cabeza. Em, si no, alcen la manito y continuamos, ¿listo? Que ya pues voy a darle paso a ustedes para que nos cuenten cómo les fue. ¿Listo? Manito arriba si continuamos o alguien quiere alzarla, pues, a hablar. Bueno, listo. Para cerrar esta partecita, ahorita les cuento qué es esto. Eso es para la siguiente semana. Es un poco más sencillo, espero yo, o más nutritivo en cuanto al proceso de que lo que hicimos antes. Pero entonces, ojo que las compañeras dijeron unas cosas súper importantes, ¿sí? Ojalá se les queden grabadas. Entonces, quién es oficial? Hablaron de estas intersecciones de mujer, joven, ¿cierto? Espacios como redes sociales, ojo, porque eso es muy importante, porque digamos, la manera de concebir la sociedad se dio un vuelco grandísimo, ¿sí? Y el reconocimiento de estas realidades a partir de las redes sociales, digamos,
no todo lo que uno aprende en redes sociales es bueno, ¿cierto? Pero ojo que cuando comienzan a circular videos y pensamientos y cosas que no, sobre las que el poder no tiene control, por eso es que, ojo que cada que hay digamos, crímenes de lesa humanidad cortan en Internet, porque un arma con una berraquera, digamos, de poder, ¿sí? Para todo este tema, porque todos y todas, ¿sí? Pueden ir a construir esa realidad, pueden aportar desde sus conocimientos, pueden alzar la voz, ¿sí? A veces, pues hay persecuciones de todas maneras, pero si uno se cuida bien, hay como un anonimato, ¿sí? Y eso ha permitido, tal como lo dijo la compañera, de que se conozcan nuevas realidades, nuevas maneras de pensar. Fue algo así como cuando se popularizó la imprenta. Por ejemplo, antes los libros todos estaban por allá en bibliotecas de la iglesia, pero entonces comienzan a circular los libros a partir de que ya no son escritos a mano, sino que los imprimen y la gente comienza a aprender a leer, comienzan a ver nuevas maneras de pensar, solo que en ese momento pues era un poco para los ricos y los que tenían mecenas, ¿cierto? O sea, que les daban plata para que pudieran estudiar. Pero acá miren que hay como otra manera de organizarse, ¿cierto? El Internet pues no es como que sea gratis, pero es mucho más barato que ir a buscar un libro, ¿sí? Escrito, no sé, por allá en Francia para uno aprender. El Internet ha facilitado mucho esas cosas y muchísimas gracias por los dos ejemplos. Listo, entonces voy a dejar acá de grabar ya. ¿Listo?